Hola, muy buenas tardes o buenos días, depende a qué hora estén viendo. Es un placer para mí participar en esta experiencia formativa de APEP y me corresponde a mí la pastoral educativa y la pastoral parroquial. Déjenme compartir por aquí. Voy a comenzar a compartir, ya lo están viendo. La pastoral educativa y la pastoral parroquial. Este tema importantísimo. Ya va, déjenme ver qué pasa. Muy bien. Mi nombre es Pablo Martínez Reques, educador en el área de filosofía, consultor organizacional, experiencia en gestión de proyectos educativos y actualmente director del Centro de Cultura, Educación y Comunicación del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano, el ESPEP. ¿Qué vamos a ver en este contenido, este tema que vamos a desarrollar hoy sobre la pastoral educativa y la pastoral parroquial? Bueno, vamos a iniciar con un contexto, vamos a ubicarnos, es importante siempre ubicarnos en el contexto. Después vamos a hacer un primer video, este primer video que están viendo va a desarrollar eso del contexto y las consideraciones previas eh, que vamos a hacer, algunas consideraciones previas que debemos tomar en cuenta para el tema de estudio de la pastoral educativa. ¿Ok? Después en un segundo video vamos a definir la pastoral educativa y vamos a ver lo que es la escuela en clave de pastoral y algunas claves de la pastoral educativa. Y después un tercer video sobre la pastoral parroquial. El contexto. Importante ubicarnos siempre en cualquier tema, ubicarnos en el contexto en el que vamos a ver algunos elementos del contexto que creo que son importantes para la pastoral educativa. En este momento nos encontramos en un proceso de transformación. Proceso de transformación, bueno, que siempre, siempre en el desarrollo de la humanidad ha habido cambios, ha habido procesos de cambio, pero en este momento este proceso de transformación es atravesado por múltiples crisis. Nos encontramos en una crisis cultural, en una crisis antropológica, en una crisis de la guerra, que para algunos países es una situación delicada, la situación de guerra, en una crisis migratoria que en estos momentos nos está afectando muchísimo a Venezuela, la crisis migratoria, el tener que dejar tu nación, tu familia, tus costumbres, tu dinamismo de vida para adaptarte a otro, porque por cualquiera que sea la circunstancia, tienes que migrar o irte a otro país. Crisis económica, crisis política, que en este momento nosotros también estamos padeciendo esa crisis política y crisis social. También hay otro elemento del contexto, son los conflictos anacrónicos. En este momento han surgido ciertos nacionalismos que se basan en algunos resentimientos y que son muy agresivos. ¿Ok? Entonces hay unos conflictos anacrónicos porque pensábamos que habían dejado de existir esos conflictos, que esos conflictos ya habían desaparecido y ya se habían superado, pero que están resurgiendo nuevamente con ciertos nacionalismos y ciertas, eh, con resentimientos que afectan la vida de la gente. Algunas naciones están siendo también penetradas por ideologías egoístas, ideologías bajo una supuesta defensa de intereses nacionales que generan un deconstruccionismo utilitario, un deconstruccionismo
para su beneficio, para el interés de quienes están en ese momento dominando esas ideologías. Porque hablamos de un deconstruccionismo, porque desmontan lo que nosotros teníamos entendido como nuestras nociones básicas, nuestras formas de ser, de conducta, de vivir, de sobrevivir, de llevar la vida, y todo eso se va deconstruyendo, se va desmontando con ciertos intereses para la utilidad y para el beneficio propio de quienes están dominando. También hay un proceso de colonización cultural que trata de imponer un modelo promoviendo el desinterés por el bien común. Esto es importantísimo. Prevaleciendo intereses individuales y debilitando la dimensión comunitaria de la existencia. Esta colonización genera fragmentación social y genera situaciones de injusticia social. También vivimos un cambio de época, más que en una época de cambio, vivimos en un cambio de época, porque se está dando una metamorfosis, un proceso de transformación que es cultural y antropológico, que la gente está cambiando sus formas normales de actuación por otras que están más o menos siendo impuestas por este cambio de época, por ciertas condiciones que nos están conduciendo a comportarnos de una forma. La cultura del descarte, eso es otro elemento importantísimo de nuestro contexto. Estamos en una cultura del descarte, una exclusión, una cultura que excluye a las personas que no son productivas, que excluye a las personas que se encuentran en otras condiciones y que no le sirven a la sociedad o a esa sociedad ideologizada, adoctrinada, no le sirve. Y entonces todo lo que son los niños, los ancianos y las personas que ya no tienen capacidad de producir en la sociedad están siendo excluidas, descartadas. Y por último, en el contexto, el elemento de la rapidación, que tiene que ver con el vertiginoso cambio tecnológico en el que vivimos en la actualidad. En la actualidad estamos en un proceso donde la tecnología va cambiando a una velocidad impresionante. Unas cosas con las cuales ya nos estamos apenas adaptando, ya dejan de ser novedad y hay nuevas formas de hacerlo y nuevas tecnologías y no nos da tiempo de adaptarnos a una cuando ya tenemos que ver cómo nos adaptamos a la otra. ¿Ok? Entonces, en ese contexto estamos. ¿Ok? Consideraciones previas para el estudio de la pastoral. Algunas consideraciones previas. Un primer elemento que creo que es importante que debemos tomar en cuenta son los criterios para la acción, que son unos principios que eh, nos dictó el Papa en su encíclica Evangelium Gaudium. En el Evangelium Gaudium hay unas orientaciones que se dan, que creo que son muy importantes para tomarlas en cuenta para el estudio de la pastoral. En primer lugar, el tiempo es superior al espacio. Debemos preocuparnos por los procesos, no por los resultados y los productos. Debemos preocuparnos por generar procesos que vayan adaptándose, transformando y cambiando. Si nos preocupamos es por los productos y por los espacios y por las cosas que obtenemos en un momento determinado, eso no es perdurable en el tiempo, eso no permanece, eso deja de ser, eso cambia. Eso deja de existir en algún momento. Entonces lo importante es el tiempo, es el proceso que generan nuestras dinámicas desde la pastoral. La unidad prevalece sobre el conflicto. Siempre van a haber conflictos, siempre van a existir conflictos, pero ante los conflictos no podemos enfocarnos en ellos y no podemos centrarnos en el conflicto, sino en la unidad. La unidad es superior, debe prevalecer sobre el conflicto. Es decir, lo que está establecido no debe dejarse influenciar de tal manera que haga que el conflicto hace que se transforme y que cambie. No, debemos ser unos ante el conflicto y debemos permanecer ante el conflicto. Y la realidad es más importante que las ideas. Ya hablamos de la ideologización que está ocurriendo en nuestros países y entonces debemos ver que la realidad es mucho más importante que las ideas. Las ideas pueden cambiar. Las ideas no van a permanecer toda la vida. Las ideas cambian y unas perspectivas y una forma de ver el mundo en este momento puede ser que dentro de 10 años sea otro y cambie.
Entonces las ideas no pueden permanecer para siempre, sino que es más importante la realidad. ¿Ok? La realidad es mucho más importante. Otra cosa que no puede permanecer es que las ideas estén por encima de la realidad. No, la realidad debe imponerse a esa ideologización. ¿Ok? Porque, como decía uno que todos sabemos quién era, que decía que era, que la revolución seguía así estuviésemos descalzos y pasando hambre. No, porque el estar descalzo y el estar pasando hambre es parte de la realidad. Y esa realidad es mucho más importante. Las condiciones de vida de las personas, la realidad de las personas es mucho más importante que las ideas. Entonces, la realidad tiene que estar por encima de esas ideas. Y el todo es superior a las partes. No podemos individualizar las cosas, no podemos fragmentarlas, no podemos dividirlas. A lo mejor para ciertas cosas es posible que la dividamos y la fragmentemos para aplicarla mejor, pero el todo es mucho más importante. El todo es superior a esas partes. Entonces debemos tener la perspectiva del todo. También las consideraciones previas, algunas propuestas para la evangelización que son importantes y porque hablar de pastoral de la cultura es evangelizar. Entonces algunas ideas o algunas propuestas que son importantes que debemos considerarlas para la evangelización. En primer lugar, debemos ser realistas. ¿Ok? Debemos actuar de manera realista, debemos sentarnos en la realidad, debemos poner los pies sobre la tierra y debemos enfocarnos en la realidad en la que estamos y cómo responder a esa realidad. No vivir en ideas o en sueños, en idealismo, no, a la realidad y cómo enfrentar la realidad en la que estamos. La fe debe ser algo diferencial que debe distinguir a los cristianos. Debe ser algo diferente en nuestro ser cristiano, en nosotros como cristianos. Que la fe nos debe distinguir, que la gente se dé cuenta, ese señor es católico, ese señor es cristiano por su forma de ser y por su forma de actuar. ¿Ok? Y así debe ser la fe, que nos distinga del resto, del montón. Debemos enseñar un cristianismo coherente. Somos cristianos y el cristianismo que enseñamos tiene que ser coherente con el mensaje de Jesús. ¿A qué vino Jesús al mundo? A enseñarnos el amor. Entonces, es importante que nosotros enseñemos también seamos coherentes con ese mensaje de Jesús. Estar atento a lo que el mundo necesita escuchar. Debemos escuchar, tenemos que tener una actitud de escucha para poder responder a esa realidad, para poder responder a las situaciones de la gente. Entonces debemos estar atentos a eso y escuchar a la gente para saber cuál es su clamor, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Debemos presentar la fe desde la alegría. El cristiano es alegre, el cristianismo es alegre y así debemos mostrarnos de manera alegre. Y por último, darle mucha importancia a la formación. Toda formación es importantísima y en todo debe haber formación, en todo. Ya decía el Papa cuando hablaba del pacto educativo que lo importante es transformar el planeta porque estamos acabando el planeta y tenemos que dar respuestas a la situación del planeta. Pero toda esa respuesta requiere de formación, porque todo cambio, todo proceso de cambio requiere de formación. Y en todo requerimos formación, en la pastoral, en todo lo que hagamos, es importante la formación. Entonces debemos darle mucha importancia a la formación. Muy bien, queridos amigos, amigos, amigas. Eh, Esta es la primera parte de la formación. Después nos encontraremos en un segundo momento con el segundo video, donde vamos a ver la segunda parte del contenido, que es la definición de la pastoral educativa y la escuela en clave de pastoral.